Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a abordar distintos temas de la agenda de noticias. ¿Qué pasa con algunos elementos que se han ido todavía presentando durante los últimos días desde el punto de vista informativo respecto a lo que sucede internamente en el movimiento al socialismo? Hubo bastante intensidad de informaciones, de noticias los pasados días, pero más hace buen tiempo, pero ya en los últimos días, al parecer esto está atenuándose. Se dice que al parecer habría una especie de pacto para evitar seguir generando algunos niveles de discusión, porque le estaría haciendo daño no solamente a una u otra corriente, sino a todo el movimiento al socialismo. Bueno, es parte de lo que vamos a considerar en esta jornada, en el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con las consideraciones en torno al inicio de la fase de alegatos orales en el juicio sobre las aguas del Silala ante la Corte Internacional de Justicia. Es de conocimiento público que ayer viernes se ha dado precisamente iniciación a esta fase. Esto va a durar hasta el próximo 14 de abril y posteriormente se estarán registrando los pasos posteriores como corresponde. Se aguarda que haya resultados positivos, aunque existe bastante susceptibilidad, temor de lo que vaya a ocurrir en este escenario de la Corte Internacional de Justicia. Y finalmente, algunos criterios, breves criterios también en torno al proceso de selección y elección de la nueva autoridad para la Defensoría del Pueblo. Hasta ayer estuvo contemplado el plazo para la presentación de las postulaciones, por lo menos los documentos en realidad, presentación de documentos de aquellas personas que quieren acceder al cargo de defensor o defensora del pueblo. Luego de esta primera etapa, corresponde verificar si cada una de las personas que ha presentado esta documentación llena los 18 requisitos habilitantes para definitivamente asumir el rol de postulante al cargo a la Defensoría del Pueblo. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y lo reiteramos, es usualia en los últimos programas de Diálogo en Panamericana, realizamos un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados. Le damos la bienvenida inicialmente al senador tarijeño de Comunidad Ciudadana, don Rodrigo Paz Pereira. También está junto a nosotros el ex vocero político del Movimiento al Socialismo, actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva, y finalmente el analista orureño Joshua Bellot. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a reiterar lo que usualmente hacemos, es evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra al senador Rodrigo Paz, que nos puede mencionar sobre el primer punto, estos temas internos que han generado también cierta expectativa a nivel del movimiento al socialismo. ¿Cómo se ve, cómo se ha visto desde afuera? ¿Qué elementos destcar? Adelante, don Rodrigo Paz. En primera instancia, un saludo a toda la patria, especialmente para Potosí, que estuvieron ayer de aniversario y seguramente de festejo el fin de semana, a mi Tarija, que empieza sus festejos de abril,
por la batalla de la Tablada y a toda la patria. Agradecer la oportunidad de compartir mesa con Joshua Bellot, primera vez que estoy con él, y con Jorge Silva, que siempre digo es dentro del masismo de los cuales se puede intercambiar criterios, hablar dentro del marco del respeto, evidentemente, y saludarlo. Un poco para hacer analogías, esta semana ha sido una semana dolorosa en el fútbol. Ayer veíamos la tanda de los nuevos grupos de selecciones, quién juega con quién para el Mundial, y Bolivia evidentemente quedó en su último partido no solo con una sensación a la deriva, sin falta de destino, pero me hizo recuerdo que mal que mal el masismo está en el gobierno, fuera del año de ese gobierno de la señora Áñez, como lo quieran calificar, pero desde el 2005, bueno, asumiendo el 2006, y 2006 no fuimos al Mundial, 2010 no hemos ido al Mundial, 2014 no hemos ido al Mundial, 2018 no hemos ido al Mundial, y evidentemente que ahora no vamos a ir al Mundial 2022, o sea, el MAS ha tenido 5 mundiales para clasificar, y no hemos podido ir al Mundial, y sin embargo, en esa época tan criticada neoliberal, hemos ido al Mundial, en 4 añitos de trabajo, y entre el 93 y 94 se fue al Mundial. No es que dé una señal, pero va la analogía, o sea, el MAS está como la selección nacional, no sabe ir al Mundial, está perdida, y quien lo dirige son unos venezolanos que no entienden hacia dónde se debe generar el rumbo, el destino, el compromiso con la patria. La analogía es con la selección nacional, respetando a los jugadores, pero no así a la cabeza, a la dirección de los venezolanos, a quienes gobernaron esa selección durante tiempo para llevar adelante una clasificación. Y creo que en líneas generales el MAS, yo no conozco de fondo sus problemas, porque además no me corresponde analizar lo que pasa en la familia masista, solo lo que uno ve desde afuera. Está claro que perdieron el ajayu con la patria, está claro que sus prioridades no son el ámbito de la responsabilidad con la nación, o por lo menos un sector del MAS, porque siguen avesados, siguen con la locura de que Evo es lo único importante, el liderazgo de él es lo único importante, por encima de las políticas públicas, por encima de Bolivia. Cuando el señor Evo Morales dice que los mejores aliados de la patria son Venezuela y Rusia, pues entenderemos y estén tranquilos bolivianos de que esta crisis la vamos a resolver con rusos y con venezolanos, y que el resto del mundo que mire de lejos, porque estamos resueltos, porque nuestros grandes aliados están para darnos una mano, y evidentemente estamos para lo que indicó el señor Evo Morales, van a gobernar de por vida. ¿Sabe quién dijo lo mismo? Mussolini. Voy a gobernar de por vida, y acabó colgado de los pies, como forma de burla a la visión de gobernar de por vida, porque es contrario al concepto de complementariedad. La complementariedad de las regiones, la complementariedad de la política, la complementariedad de lo sociocultural de este país. El que diga que quiere gobernar de por vida está claramente que tiene todo menos un fundamento democrático, pero además genera una serie de dudas sobre el verdadero liderazgo. Mientras Evo Morales sea líder del masismo, yo le quiero decir, por dar un ejemplo, a los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a las mujeres, que en el MAS jamás habrá una mujer líder. Jamás habrá una mujer líder. Esta cosmovisión machista del liderazgo de Evo Morales está claramente encerrada en que las mujeres podrán desarrollar y ser parte de un ámbito de poder del MAS, pero jamás podrán ser cabeza del MAS. O lo que dijo el otro día Quintana, que es realmente sobre su victimización, la victimización de Quintana, deshonrando a las verdaderas bases, digamos, del masismo, que en su momento tuvieron la capacidad de perseverar, preservar, más allá de las diferencias que se puedan tener ideológicas. Mientras Quintana y muchos se escondían en algunas embajadas, había un masismo que entre tanto podía estar generando una defensa de un criterio, pero él indica esa centralidad como la que tiene Evo Morales, y a consecuencia hay una suerte de crisis interna sobre la transformación de lo que deben ser los siguientes pasos del MAS. En mi forma de ver, creo que el MAS se ha olvidado de la gente, se ha olvidado de las familias, se ha concentrado en su proyecto de poder, se ha concentrado en que 78.000 millones de bolivianos sean para empresas quebradas,
y eso conforma un monto de recursos económicos que no van a poder cubrir evidentemente, y se han olvidado de la gente buena, de la gente que apuesta por el país, la gente de bien, la gente de fe. En un 20% de la formalidad, que son aquellos que están pagando impuestos, los ajustan, pero hay un 80% de la informalidad de la nación que quiere una oportunidad. Y sin embargo, los 78.000 millones de bolivianos que se invierten en empresas quebradas no son dispuestos para generar a través de diferentes proyectos o modelos de sistemas financieros para que llegue a la inmensa mayoría de los bolivianos. A consecuencia de esto, repito lo que me dijo una señora el día lunes en Cochabamba, lo que está pasando en Bolivia es que al final la gente está trabajando para el gobierno y no el gobierno para la gente, porque estamos trabajando para mantener una burocracia pesada, una burocracia cansada, una burocracia con colesterol, triglicéridos, empresas que no funcionan bien, y 78.000 millones ya. Dejen para las empresas estratégicas lo necesario, de acuerdo, que es una empresa estratégica YPFB, estamos plenamente de acuerdo, pero todo aquello que se han inventado de empresas estratégicas en el país, como puede ser Cartón Boles y todos los boles, esa inversión, por lo menos un 40 o 50% de esa inversión, de esos 78.000 millones de bolivianos, podrían ir tranquilamente para con el destino de la patria. O lo que pasa con la justicia. El señor Camacho genera un decreto, y no es defendiendo al señor Camacho, genera un decreto por el cual establece inhabilita o le quita una serie de atribuciones al subgobernador, que las concentra en el secretario de la gobernación, y rápidamente es llamado a declarar al Parlamento. El señor gobernador de Potosí se compra 40 ambulancias recauchutadas, y resulta que ese señor es libre del proceso de fiscalía, cosa que no nos ocurre a muchos otros que somos de oposición, pero además es que llegan las ambulancias y el caballero dice: ¿y de dónde han venido? ¿Quién las trajo? ¿Quién firmó? Oiga, métale juicio a todos aquellos que han sido parte de este proceso de corrupción. Y el caballero sale tranquilo, y no hay nadie, empezando por la fiscalía, que actúe en función de llamarlo por lo menos para declarar. Oiga, de cómo han llegado estas 40 fantasmas ambulancias a Potosí. ¿Y por qué están recauchutadas? Porque son recauchutadas, no son nuevas, son recauchutadas. Las han recauchutado, las han rehecho, las han remodelado, Pero el señor Camacho, que no tengo por qué defenderlo, resulta que es otro gobernador, y en el ámbito de la justicia el señor tiene que venir a declarar al Parlamento y a la Fiscalía. Le entró la Fiscalía y la Policía a las oficinas. Pero además, volviendo al señor Quintana, ¿qué miedo puede tener? Miedo debe tener él de la conciencia sobre las víctimas que tiene en sus espaldas, víctimas del atropello, del abuso. El miedo que hay en Bolivia son las mujeres. Ahí sí hay miedo, hay feminicidios. El miedo que hay en Bolivia es a la salud, el miedo que hay en Bolivia es a la falta de empleo, el miedo que hay en Bolivia es de que la centralidad de las decisiones pasa por un partido que el pueblo le ha dicho: oiga, usted gobierne, y su centralidad problemática hoy día de ese partido es resolver quién es el líder máximo, quién tiene el poder o quién la tiene más grande políticamente, en el sentido de el peso político dentro del partido, y no las decisiones en función de las inmensas mayorías, que es gobernar, resolver los problemas. Y ya trataremos más adelante el asunto de el Silala, que es parte de ese descuido, que es un modelo de poder que los tiene tan absorbidos a los compañeros del MAS, que no permite ver con luces de mediano y largo plazo las necesidades de la nación, las necesidades en el ámbito internacional, las necesidades de dialogar entre los bolivianos para resolver en gran medida los problemas que tenemos en el país. En resumen, lo que dijo esta señora en Cochabamba, que me pareció, una señora que era, tengo entendido, una ex dirigente del MAS. Al final la gente trabaja por el gobierno y no el gobierno para la gente. Muy bien, muchas gracias. Le damos al senador Rodrigo Paz para dar cuenta de este primer punto de diálogo en Panamericana. Le damos la palabra ahora a don Jorge Silva para que pueda también referirse a este primer elemento, este primer punto del programa. Adelante, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. Saludar en especial a todos los potosinos y también, como lo decía Rodrigo, a todos los tarijeños que están iniciando su mes de festejo rumbo al 15 de abril. Saludar a Rodrigo, a Josué Velut, con quien es la primera vez que
compartimos la mesa para tratar estos temas que son importantes, especialmente el tema del Xilala, por todo el contexto y por toda la expectativa que genera principalmente en la población potosina y en el país en conjunto. Sobre este primer tema, a mí me gustaría enfocar desde un punto de vista de que el actual escenario político, o en el actual escenario político, se ve dos actores, ¿no?, claramente visibilizados. Por una parte el MAS y por otra parte la oposición. El MAS, que tiene dos escenarios en los cuales se mueve y genera sin lugar a dudas una suerte de corriente de opinión diaria, que está relacionada una con el gobierno y otra con la política interna del movimiento al socialismo. Es decir, el MAS está jugando en dos escenarios. Uno, en la gestión de gobierno, que tiene como tareas principales la de consolidar la economía del país, la de implementar las políticas de salud, porque estamos todavía en un estado de emergencia, amenazados por el COVID, la de normalizar el sistema educativo, entre algunas otras prioridades que tenemos como gobierno del movimiento al socialismo. Y por otra, tenemos la gestión política que la lidera al interior del movimiento al socialismo Evo Morales como presidente del movimiento al socialismo. Es decir, tenemos una gestión de gobierno liderada por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como presidente y vicepresidente, y por otra parte tenemos la gestión política del instrumento, que está liderada por Evo Morales y las organizaciones sociales y la misma estructura orgánica del movimiento al socialismo. Y por el otro frente, el otro actor, está la oposición, ¿no?, que desde nuestro punto de vista está en una terapia intensiva después del 2019. No logran salir del tubo de oxígeno y de los otros medicamentos e insumos que están recibiendo. El único tubo de oxígeno, a propósito, vemos que la oposición lo tiene en el MAS, ¿no?, porque no hay otro análisis, otra crítica, otra distracción, otra preocupación, otra desesperación que tienen los de la oposición, si no es el MAS y el gobierno. Entonces vamos a seguir, hemos venido escuchando, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir escuchando, a la oposición distraída con el MAS, ¿no? Por una parte, y luego entraré a analizar qué de beneficio esto le trae a la oposición, que reitero, sigue en terapia intensiva. Ojalá salga, ¿no? Ojalá salga y no se vaya como muchos que se han ido con el COVID, porque necesitamos una oposición que no esté en terapia intensiva, ¿no? Necesitamos una oposición que debata, así como lo hace Rodrigo, bien, que proponga propuestas, que discuta liderazgo, que discuta proyecto alternativo al MAS, que sea una esperanza para aquellos sectores que no comulgan con el proceso, con el MAS, y que no se distraigan todos los días y todos los sábados en Panamericana, criticando, cuestionando, dándole palo al Evo, al MAS, viendo si le ha saludado bien el David al Lucho o el Lucho al Evo. O sea, su eterna distracción de la oposición es el movimiento al socialismo, y por eso consideramos que es el único tubo de oxígeno que hoy tiene la oposición, porque no nos habla de otra cosa, ¿no?, sino del MAS, del gobierno, del Evo, del David, del Lucho, del ministro, de los exministros. Quintana hoy día le hace recuerdo a mi querido amigo Rodrigo. ¿Qué tiene la oposición, ¿no?, de favorable en este escenario? Analistas, ¿no?, buenos analistas mediáticos que aparecen en varios medios de comunicación dándonos palo todas las veces que puedan, periodistas también muy afines a la oposición, redes sociales y algunos medios de comunicación que no descansan en sus primeras tapas y en sus principales titulares el tema del MAS y del gobierno. Esforzados todos, ¿no?, para hacer o tratar de hacer ver que el MAS está dividido, que el MAS está debilitado, que el MAS está enfrentado,
que este es el último gobierno del MAS y una serie de deseos innobles que tiene la oposición con el movimiento al socialismo. Y para eso se acuden a todo tipo de esfuerzos intelectuales, mediáticos, técnicos, políticos, para pretender posicionar en el sentido común de la población eso, el más dividido, el más enfrentado, las disputas internas, ¿no? Lo que dice, no dice, lo que ha hecho, no ha hecho, lo que debería hacerse y no debería hacerse. Sí, su atención principal de la oposición es el gobierno y es el movimiento al socialismo, y no solamente de este gobierno, sino también del anterior o del anterior gobierno y de los 14 años que está en la mente de la oposición. Es decir, no vemos lamentablemente en la oposición una renovación de liderazgo, no vemos que nos lleven a la mesa del debate un nuevo proyecto político, una propuesta de país, una visión de país. No nos llevan a ese escenario para debatir un nuevo modelo económico. La cuestionan, lo critican al nuestro, lo hacen papillas, pero no nos dan o no plantean a la población, porque a nosotros no nos tienen que dar nada, porque nosotros tenemos un proyecto político, tenemos un modelo económico, sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay un sector de la población que no está de acuerdo, ¿no? Que responde a la oposición, pero que lamentablemente ve en sus principales voceros, en sus principales interlocutores, en sus principales dirigentes, no ve una esperanza de que el 2025 o el 2026, tanto en las elecciones nacionales o subnacionales, tengan alguna expectativa de ganar el poder político. Porque de lo que se trata todo esto es del poder político, esta es una disputa del poder político. Y por lo tanto, nosotros hacemos la gestión, por supuesto, desde el gobierno para utilizar el poder político y beneficiar a las grandes mayorías del país, implementando proyectos, programas en el ámbito económico, de salud, de educación, etcétera, y hacemos también gestión política para podernos organizar, y ya lo hemos escuchado en diferentes eventos, a los tres conductores de este proyecto político: unidad, porque en la medida que el movimiento de las organizaciones sociales, los campesinos, los indígenas, estemos unidos, la oposición nunca va a poder ganar una elección nacional y va a tener que recurrir a estos actores que actualmente tiene la oposición para nuevamente reeditar lo que han hecho en noviembre del 2019. No tienen otra opción, porque no nos plantean hasta ahora, si no son las críticas y toda la verborrea que venimos escuchando en todos los espacios a la oposición, y no escuchamos a un nuevo líder, ¿no? Porque yo entiendo que Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, el propio Carlos Mesa, que han sido sus líderes de los opositores, hoy están ya a un paso de cesar las puertas del cajón y dar lugar a otros actores que lamentablemente no lo vemos. Yo esperaba de verdad que Rodrigo, y lo dije en algún momento que conversé con él, que Rodrigo se iba a convertir en un referente de la oposición política. Necesitamos nuevos actores en la oposición, con nuevas ideas, con nuevas propuestas. Sin embargo, lamentablemente no vemos. Es más, no hay un partido político opositor, y nos van a culpar a nosotros, ¿no? Como Rodrigo hoy día nos está culpando de que no clasificamos al Mundial por culpa del MAS. Y van a decir que no hay partido de oposición por culpa del MAS, porque el MAS es totalitario, el MAS es unitario, no sé, todos los adjetivos y calificativos nos van a culpar a nosotros, cuando esa es una responsabilidad pues de ustedes, compañeros. ¿Dónde están los opositores que tan brillantes, ¿no?, en sus análisis, en sus intervenciones que tienen, pero sin ninguna capacidad de poder articular un partido político o una agrupación política que proponga a la población un nuevo modelo económico, un nuevo proyecto político, una nueva alternativa de liderazgo? Dice, no, en el MAS nunca va a haber una mujer. ¿Y los opositores? ¿A qué mujer proponen como líder de la oposición? ¿No? O sea, yo creo que primero hay que ver el tronco que uno lleva en el ojo, antes que ver la paja que tiene el amigo del frente. Pero lamentablemente vemos así en todo este tiempo una oposición que se desgasta en todos los espacios políticos simplemente para denostar, desgastar, atacar
al movimiento al socialismo, a sus principales conductores, y no nos plantean absolutamente nada nuevo. Y por eso es que pierden reiterada y recurrentemente las elecciones, porque vamos a ver, el 2025 se van a estar peleando unos mesecitos antes para ver quién va a ser el referente de la oposición, ¿no? Si hay renovación, o son los dinosaurios que los han llevado al fracaso en los últimos 20 años en las elecciones. Y va a haber las peleas regionales, ¿no? Para ver si son los mismos de siempre o hay renovación de hombres y mujeres en la oposición. Te podría asegurar a este paso que vamos a volver a reeditar la historia de Podemos y la historia que hemos tenido en los últimos 20 años, lamentablemente, de la oposición, sin norte, sin liderazgo, sin propuesta, simplemente criticando. Es bien fácil criticar, pues yo también he sido opositor en la alcaldía durante 11 años y tenía todos los días para criticarle al Sevilla, y bueno, pues ese creo que es el rol del opositor, pero considero que en un escenario nacional se debería trabajar sobre un proyecto y una alternativa nacional. El movimiento al socialismo, como un partido que es, en la familia encontramos divergencias. En una familia de 3, 5 personas hay divergencias, hay diferentes criterios, y por supuesto el MAS es una familia tan enorme que tiene presencia a nivel nacional, donde hay una expectativa y hay un principio de aspiración que tienen los diferentes dirigentes de los distritos, de las regionales, de las departamentales, de las organizaciones sociales, aspiraciones legítimas, que quieren ser concejales, que quieren ser alcaldes, que quieren ser asambleístas, que quieren participar en la construcción del poder político, pero también quieren ser parte en la toma de decisiones del poder político. Entonces, lógicamente, esto genera diferentes propuestas, visiones, manifestaciones, broncas que puedan surgir por un lado o por otro lado, pero es parte de la dinámica de esa democracia plural que existe al interior del movimiento al socialismo, mucho más si entendemos al MAS no como un partido político, sino como un instrumento político, especialmente de las organizaciones sociales. Puede ser que funcione como partido cuando hablamos de un pilar que tiene el MAS, que es la estructura orgánica, donde hay una dirección nacional, hay direcciones departamentales, direcciones regionales y distritales. Ahí pueden decirnos que parece que es un partido político, pero si vamos viendo los otros 3 pilares que tiene el movimiento al socialismo, vamos a entender que el MAS no es un partido político meramente, sino es un instrumento político de las organizaciones sociales, de los campesinos, de los indígenas, de los transportistas, de los constructores, de los gremialistas, de la gente más pobre, que se siente representada en la imagen de Evo Morales, en la imagen de Lucho Arce, en la imagen de David Choquehuanca y en la imagen de sus demás dirigentes. Y no se siente representada por ese otro actor del escenario político que es la oposición, donde simplemente se ve a ciertos analistas, ciertos intelectuales que no representan absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, lógicamente que en esa diversidad de actores que tiene el movimiento al socialismo van a surgir este tipo de manifestaciones, declaraciones, apariciones, que es desde antes. Yo estoy 20 años en el movimiento al socialismo, y cuando entré el 2005 como diputado, cuando estaba con Rodrigo, ahí tú lo recordarás a Lino Vilca, ¿no? Que era senador, que era presidente de la dirección departamental del MAS, y después quiso ser gobernador, candidato a gobernador, y no logró el apoyo y decidió hacer su propia fuerza política. Lo propio Félix Paz, Román Loaiza y muchos cuadros como el Chato Prada, Almaraz, Rebeca Delgado, etcétera, que han estado dentro del movimiento del socialismo, que han tenido sus discrepancias, sus divergencias, y han preferido dar un paso al costado. Están en su legítimo derecho, se respeta esa situación, pero hay un proyecto político que está por encima de estos actores personales, individuales, que tienen sus propias lecturas y visiones. Hay un proyecto político al cual tenemos que responder y al cual disciplinadamente debemos participar. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice usted, don Joshua Bellot, en este primer punto del programa? ¿Qué elementos destacar a propósito de lo que ocurre internamente en el MAS? Y al parecer luego del aniversario 27
del instrumento por la soberanía de los pueblos, se dijo, ¿no? Porque el MAS, como sigla, tiene más data que 27 años, por lo menos eso se había aclarado. ¿Qué dice en este primer punto, don Joshua Bellot? Gracias, José Luis, muy buenos días, un gran saludo a la ciudadanía boliviana. Adherirme también a las felicitaciones hacia Potosí, una tierra que en los últimos años ha sido un gran protagonista de la democracia, lamentablemente de muchos problemas que ha tenido, pero también lamentablemente un pueblo relegado, ¿no? Bolivia desde hace muchos años pues es un país solamente de élites en todos los niveles y por supuesto también a nivel departamental, porque pues relegan a muchos otros departamentos que no están en el eje, por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras saludar esa valentía del pueblo potosino, por supuesto adherirme también, ya que está Rodrigo acá, a propósito de hacerle llegar un saludo al mes de Tarija, tierra muy linda, tengo varios amigos ahí, y bueno, por supuesto también saludar a Jorge Silva, que como él decía, pues es la primera vez que podemos compartir aquí en Diálogo. Voy a tomar unas palabras iniciales que dijo Jorge Silva. Ya he oído, por supuesto, ese discurso de parte de varias autoridades y dirigentes del movimiento al socialismo, cuando hablan de dos escenarios en el MAS, ¿no? Bueno, primero que es el principal actor, dicen, ¿no?, de la política en Bolivia, pero siempre dividen al MAS, ¿no? Y dicen, por un lado estamos gobernando y por el otro lado estamos haciendo política. Y no sé si lo dicen como para, no sé, decir que el MAS pues está por buen camino, o realmente están acentuando la división del MAS, ¿no? Porque, claro, el MAS no se había acostumbrado a que el partido político y el estamento público eran exactamente lo mismo. Y de hecho cometieron incluso el improperio de poner en su estatuto de que todos los trabajadores públicos pues tenían o tienen que ser masistas, ¿no? Claramente una medida hasta anticonstitucional, ¿no?, antidemocrática, pero bueno, yo creo que realmente el MAS está pues en una etapa, como todo en la vida, ¿no? Todo en la vida tiene un ciclo en todos los ámbitos de la sociedad. En la economía decimos lo mismo, ¿no? Hay ciclos económicos en la economía, entonces hay una época de auge. Claro, el MAS ha tenido una época de auge mientras tenía el país mucha platita, pero llegó también una desaceleración económica y también el MAS empezó a tener problemas, ¿no? Parece que hay una correlación casi perfecta entre el poder político y el poder económico. Están en una fase, entonces, diría yo, que no tiene nada de malo estar, creo, en una etapa de crisis, de picada. Creo que es la vida normal de cualquier partido político, cualquier partido político, pero también es importante ver algunos discursos donde están muy reaccionarios con la oposición en general, y ahora veo que además con los analistas, ¿no? Los analistas no son opositores, los analistas tratan de ver una realidad más o menos objetiva, por supuesto tienen su posición política, pero eso no quiere decir que estén queriendo hacerle daño al MAS, están queriendo ver una realidad que creen ellos que deben analizar, y por supuesto eso permite pues buscar algunas soluciones. Y creo que lo dijeron en su discurso a propósito de su aniversario, están buscando ahora una segunda revolución, porque sabemos que su primera revolución, entre comillas, ya ha llegado también a su fin, ¿no? Entonces reclaman ellos de la oposición una propuesta nueva política y también económica, un nuevo modelo económico, pero ellos tampoco tienen nada. En realidad en el país creo que todos estamos en el llano. Claro, las ideas del movimiento al socialismo se acabaron y el modelo económico se acabó porque era un modelo diseñado para un auge económico. Cuando los precios estén bien, le dejaron mucho gas, despilfarraron los recursos, se acabaron el gas y también se quedaron sin ideas, ¿no? Y si alguien me dice que en algo ha cambiado el modelo económico del MAS desde el 2005, pues estará muy equivocado, habrá que debatir eso, pero en realidad sabemos que nada ha cambiado en el país, y como está muy correlacionado con el mismo poder, el movimiento al socialismo, pues también podemos afirmar que nada ha cambiado en el MAS, ¿no?, en términos políticos. Y claro, hay esa dicotomía que decían o que admiten ellos mismos, que hay pues un poder político y hay un poder que está en este momento administrando el Estado.
Lo cual quiere decir que esta trayectoria que está tomando el MAS es inevitable. En realidad los teóricos políticos hablan mucho de estos aspectos de cómo, cuál es la vida, ese ciclo de vida de los partidos políticos, y claro, tuvieron la mala suerte de que Evo Morales ya no pueda postular porque bueno, se fue del país, pusieron a un nuevo candidato, ganaron las elecciones, sabemos de memoria el 55% que nos hacen recuerdo todos los días. Pero resulta que hay pues un choque de grupos en el MAS que es inevitable, ¿no? Los nuevos que están en el gobierno y la vieja tanda que de una u otra forma se quedó pues sin ese poder que tanto les había gustado por tantos años. Y esto hace pues que haya un problema en la cúpula, ¿no? La primera división de los partidos es precisamente en la cúpula, más con un partido que si bien se dice en una organización política, o también podrían funcionar con un partido político, pero obviamente no tienen pues una estructura de partido político porque no hay democracia, ¿no? Desde la cúpula pues se manda una instrucción que todos deben cumplirla, y ahora hay problemas en la cúpula. Está seguramente el expresidente por un lado, está el ala de los nuevos gobernantes, y esa cúpula es la que tiene problemas y que puede hacer que el MAS implosione. Cuando alguien entra o cuando la economía misma entra en una crisis, esto es debido precisamente a las estructuras mismas de la economía, y lo mismo ocurre en cualquier partido político, ¿no? Las estructuras son las que hay que cambiarlas, y por supuesto muchos ahora en el movimiento al socialismo están pidiendo, por ejemplo, renovación, ¿no? Y si logran dar este paso, si logran renovar, es muy probable que de esa crisis, de esa caída en la que están en este momento, pues más bien puedan salir fortalecidos, ¿no? Entonces creo que debe haber una renovación para que pensemos o para darle más vida al movimiento al socialismo. Es importante también mencionar que el movimiento al socialismo ha acabado su discurso, porque recordemos que el 2005-2006 entraron con creo dos pilares principales, ¿no? Uno, el indigenismo. Sabemos que entró con ese discurso fuerte de indigenistas, de un poco la discriminación que se vivió en el país. Esa ideología entonces fue muy marcada, pero lamentablemente esta ideología llega a su fin, no porque se les haya acabado el discurso solamente, sino porque la sociedad en su conjunto ha avanzado en otros rumbos, ¿no? Uno de ellos, el proceso de urbanización del país, creo que les ha jugado en contra, ¿no? Un proceso de urbanización provocado por el mismo masismo, por las mismas políticas económicas del MAS. No tenían nada que hacer en el campo, nunca se apoyó a los campesinos, y ellos prefirieron ir a las ciudades a buscar cualquier trabajito o a estirar la mano, lamentablemente, ¿no? Y al entrar en las ciudades, pues entran a otra lógica, a otro pensamiento, y dejan de tener esa lógica indigenista que tiene mucha añoranza hacia el pasado y hacia lo colonial, ¿no? Hasta se vuelve medio trauma en cuanto a los discursos expresados por los masistas. Lo otro, la globalización, la tecnología también ha jugado sucio con el MAS y con su ideología indigenista. Todos tienen un celular, la pandemia y la cuarentena ha hecho que este proceso se acelere mucho más, y por supuesto ya ven pues con otros ojos el mundo, ya no están en su campo plantándose su quinoa o su papita, tienen una vida muy encerrados en sí mismos y sin ver otras cosas, ¿no? Pero ya pues van a las ciudades, encima tienen celular, ven el mundo, y ya su visión ha cambiado, y el MAS tiene que empezar a cambiar de discurso también por eso. Y por supuesto lo otro, la economía de mercado, 80%, en realidad es 82%, 82.5% de personas que están pues expulsados del mercado formal, solo pueden sobrevivir vendiendo alguna cosita, y esas ideas del mercado y de la democracia que van juntas pues también han jugado sucio con la ideología y con el discurso masista. Y por último, otro pilar que creo yo ahora es menos importante, pues decían mucho que, bueno, son socialistas, y dicen que los socialistas aman a los pobres. Y yo creo que aman a los pobres porque se separan de los pobres, los utilizan, los dejan a un lado y se enriquecen las élites, ¿no? Entonces creo que este discurso también ya ha acabado, y lo cual quiere decir que el MAS entonces no tiene propuesta, tampoco tiene una propuesta ideológica ya en este momento. Habrá que ver cómo se reinventan
en un futuro corto, pero cualquiera sea la salida del movimiento al socialismo, creo que ya se nota una fisura y creo que ya es inevitable la separación. Por eso que las masas están pidiendo renovación, por eso los que nunca fueron escuchados están pidiendo pues que realmente el MAS cambie de rumbo y seguramente vuelva a encantar a la gente con su discurso, ¿no? Pero esto aparentemente no se va a dar. ¿Por qué? Porque su objetivo principal, y lo han dicho aquí, es simplemente la disputa del poder político. No se disputan el poder del pueblo, no se disputan la democracia, no se disputan la economía, no se disputan el hecho de que realmente las políticas gubernamentales deben ser para los más pobres y para las grandes mayorías. Le interesa a la élite el poder y nada más. Muy bien, le agradecemos a don Joshua Abellot. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Nada más que vamos a solicitar a nuestros invitados, por favor, acelerar el tiempo de participación. Vamos a cortar el tiempo en esta segunda participación para realizar algunas puntualizaciones y algunos apuntes. Don Rodrigo Paz. Que conste que yo soy el más cortito cronometrando aquí el tiempo de los tres, así que voy a robarles un tiempo. Primero, lo que acaba de decir Joshua sobre Bellot, sobre el 80%. La creación de empleo en este último tiempo de recuperación, por ser recuperado evidentemente el año 20 ha sido un desastre absoluto, pero esto viene de una crisis desde el 2014, es del área informal, no de la formal, ¿no? 72% de creación de empleo es informal, dentro del área informal, no es informal dentro de lo formal. 1. 2. Jorge decía que el último tubo de oxígeno. Jorge, te estás equivocando. El único, no el último. Te estás equivocando. En Bolivia, la oposición del MAS es el MAS, es el propio MAS. En Bolivia no hay una oposición, hay un bloque parlamentario y hay una oposición en formación, que son dos cosas distintas. El último tanque de oxígeno que hay en este país para ustedes, fuera los tanques de oxígeno que no pusieron durante la época del COVID, pero ustedes son los que están en graves problemas. Y es recurrente, Jorge, que ustedes hablen de la oposición que todavía está en formación, porque... ¿Cuántos años? Permíteme, Jorge, con todo el cariño. O sea, hay un proceso que se ha dado en la última elección y hay un proyecto en construcción. Has hablado de dinosaurios, has hablado del pasado. Nombralo si quieres también a Jaime Paz. ¿No es cierto? Nombralo también a Jaime Paz si quieres, o a Sánchez Lozada. O sea, puedes recorrer la historia de la democracia. El tubo de oxígeno que hoy día se está usando es el del gobierno. El gobierno está utilizando su último tubo porque su proyecto se acabó. El propio presidente, expresidente, es que a veces tengo un lapsus, no sé quién es el presidente, si Evo o Arce. Entonces el Evo, el presidente del instrumento, resulta que ha dicho que hay que hacer, además Arce, préstame técnicos, necesito técnicos, tengo que armar, se ha acabado ya esto. Mana, Janigua, ya no hay. Entonces hay que armar un nuevo esquema. Lo reconoce públicamente porque tú sabes que al Evo no le pueden callar la boca al hombre lo que opina, lo que piensa, va y lo dice. Se ha dicho, esto se ha acabado, hay que armar otra nueva revolución, yo soy la cabeza de esa revolución, préstame técnicos, gracias Arce por todo, como nos dijo el del INE. ¿Has escuchado, Jorge, lo que dijo el director del INE a los municipios y gobernaciones? Que solo va a ser movilidad y infraestructura lo que vamos a usar. O sea, deme chofer y camioneta y todo lo demás me encargo yo. Cuando es verdad, el decreto, la ley y la constitución le dice al INE que es privativo, y yo eso no lo discuto. Pero eso no quiere decir que sea transparente. Y el hombre no quiere dar información. Entonces, cuando vinieron los alcaldes de Capital, he dicho, ¿sabe qué? Deme chofer y camioneta y todo lo demás lo hago yo. No, pues, así no se construye un país. Y el hombre del INE, igual que la ministra de Planificación, el director del INE, igual que la ministra de Planificación, son pues los que están chupando el último tubo, el último oxígeno, se lo están chupando ellos. No se lo están chupando las bases para una renovación y transformación del MAS, se lo están chupando esa casta que han creado. Porque hay una casta, compadre, vas a disculpar, compadre, hicimos en Tarija, hay una casta en el masismo que le está chupando la última sangre a su proyecto, la última sangre al gas, a todo lo que ha podido desarrollarse en la patria, para preservar, y le dice, oye,
Arce, mandame técnicos, que hay que armar otro invento, hay que armar otro proyecto. Si el último tubo de oxígeno se lo están chupando ustedes. La oposición no existe, te lo quiero dejar en claro, para que no volvamos a hablar de la oposición, porque ustedes son obsesivos con la oposición. Lo que hay es un bloque parlamentario, y estoy muy seguro, y te agradezco el piropo que me has dado, aunque me has inducido al fracaso, a que ya hemos fracasado, pero te agradezco igual el piropo, de que se está armando un esquema, y tiene que ser pues desde abajo, como lo hicieron ustedes, como se hizo para recuperar o instalar la democracia. No puede ser, y coincido contigo, 6 meses antes. Solo que ustedes se encargan con el sistema judicial de perseguir a cualquiera que pueda conformar un proyecto alternativo y con alternancia. Porque en Bolivia no solo hay que ser alternativos, o sea, alternativos a la visión de ustedes, sino tener capacidad de alternancia. Porque si no tenemos capacidad de alternancia, con democracia transparente, ganarán ustedes, y tienen todo el derecho a ganar. Yo en eso no me opongo. Pero lo que sí estoy claro es que la oposición, la peor oposición del MAS, está dentro del MAS. Esto estate seguro. Ustedes tienen sus pesadillas generadas por ustedes mismos. Voy terminando una situación. Dentro de la formación de la oposición, por ejemplo, yo soy del criterio y he hecho varias propuestas para consensuar. Es más, he propuesto varios diálogos con el gobierno. No me han... eres tú de las pocas personas que permite hablar, porque el presidente es una doncella a la cual nadie puede acceder, ¿no es cierto?, con buenas intenciones, peor los que vayan con malas intenciones. Pero resulta que el presidente no tiene diálogo, no habla con las brigadas parlamentarias. Con el Evo, mira, mal que mal, hablábamos 2-3 veces al año, cuando éramos brigada. Y como alcalde hablaba con él, imponía proyectos, muy bien, pero se negociaba. A este presidente no se le ve. Tiene pánico a la población, le tiene pánico en andar en las calles. El Evo caminaba, y a veces lo insultaban, y a veces no, pero caminaba. Este no camina, es un fantasmita, aparece nomás en algún programa con 80,000 guardaespaldas, ¿no es cierto?, y un sistema de seguridad. Y cuando uno dice, oiga, soy senador de Tarija, quiero presentarle este proyecto, dialoguemos, ni siquiera, mira, no voy a pretender hablar con el presidente, con su majestad, pero que nos tire pues un pase con algún defensor, con algún central, algún mediocampo, ya que no vamos al mundial porque estamos con un gobierno que está tan perdido como la selección nacional. Por lo menos que ahora que viene renovación, y en el MAS hay renovación, y espero que la selección también se renueve y haya un mejor DT, pues este DT que hoy día está manejando la patria, que es el presidente Arce, vea pues renovación, vea diálogo, vea comunicación. Termino con el tema, el 80%, estimado Jorge y ciudadanos, no están viendo ustedes un peso de los 78,000 millones de bolivianos, que son de los bolivianos, porque se lo están gastando en 4 pegas del Estado. Así de claro. Esa plata debería ser para los gremialistas, debería ser para las pymes, debería ser para los comerciantes, debería ser para promover la economía que se está moviendo de verdad en Bolivia. Hay un 20% que es legal, que además no solo que paga impuestos y se está defendiendo y sigue invirtiendo en el país, pero hay un 80% de la economía informal del país, que es la que está creando los empleos del país. No es el gobierno. El 80% de la informalidad que el gobierno no controla son los que están generando el empleo. Oye, si estos 80% bolivianos y bolivianas, pymes, gremiales, comerciantes, transportistas, todos ellos están generando empleo, ¿por qué el gobierno insiste en poner la plata? Y esto es propuesta, para que digan que no haya propuesta, es propuesta, porque siguen poniendo plata, 78,000 millones, en empresas quebradas. Pero aún peor, en el censo, queridos hermanos bolivianos y bolivianas, en el censo, que están haciendo entre 4 paredes por el pavor que tienen de saber los números, como en el cacho, lo que sale se anota, ¿no es cierto?, lo que está sobre la mesa se anota, tienen pavor de que los números que salgan sobre la mesa sean desfavorables para el proyecto político de continuar en el poder. ¿Por qué no hablen la transparencia en el censo y las organizaciones de cada departamento, o sea, los comités interinstitucionales que se conformen en cada departamento, participen del censo, no como parte del proceso de desarrollo del censo, porque la norma es clara, es privativa, sí, pero como funcionamiento de transparencia, para que no haya pleitos, para que no haya el día de mañana las dudas sobre los resultados que vayan a darse, y que el consumo de este tubo, estimado Jorge, este tubo de oxígeno que has mencionado al principio, que se lo están consumiendo ustedes, porque es el último tubo que les ha dado el país. Por eso el Evo está desesperado.
está desesperado, tráigame técnicos, necesitamos hacer algo nuevo, porque el tubo se acaba, pues el censo no vaya a ser el detonante, Jorge, y lo digo con la mayor transparencia, de un conflicto innecesario por la tosudez de una casta del masismo que no quiere soltar la pita, no quiere soltar el poder y no quiere la transformación ni siquiera internamente dentro del MAS, porque en eso, este punto que conste, me había olvidado de algo, el punto de hoy día lo puso Panamericana. Yo por mí no hubiera hablado del MAS, pero lo puso Panamericana como una realidad. Ustedes son importantes, ¿por qué? Porque gobiernan, pues. Si Joshua Bellot fuera el presidente de Bolivia, estaríamos hablando de Joshua Bellot. Si Jorge Silva fuera el presidente de Bolivia, estaríamos hablando de Jorge Silva. Si José Luis fuera el presidente, estaríamos hablando de él y su partido. Ustedes son gobierno, pues ¿de quién vamos a hablar? ¿Del Papa? ¿De Boric? ¿De Fernández? ¿De Bolsonaro? No, pues de ustedes gobiernan. Y de ustedes tenemos que hablar para exigir de ustedes los mejores resultados a la patria y no esta nube que están viviendo en esta perdida selección nacional que hablan de sus pleitos, sus problemas internos y están descuidando a la gente, a la buena gente, a la gente de fe que creen en ustedes, que creen en este Estado y ustedes no están dando respuestas para la creación. Es la informalidad la que está generando empleo y no está generando el gobierno ese empleo. Muy bien, muchas gracias al senador Rodrigo Paz. Para hacer también algunas puntualizaciones y cerrar este primer punto, don Jorge Silva. A ver, con lo último que dijo Rodrigo, ¿no? Es cierto, el 80-83% de empleo en Bolivia es informal. Y no es de ahora, es desde décadas atrás. Pero, ¿qué significa lo informal y lo formal? Porque al fin y al cabo, o es el gobierno que propicia condiciones para lo formal o para lo informal. ¿Y cómo se crean empleos en Bolivia? Ya sea un empleo formal o ya sea un empleo informal. ¿Quién crea los empleos formales? El Estado y la empresa. ¿Por qué se llama formal? Porque tiene su registro en Fundempresa, porque están asegurados sus empleados, porque hay beneficios sociales, porque hay subsidios, hay vacaciones. A esos los denominan formales, las empresas grandes, medianas, que tienen su NIT, que emiten factura, son empresas formales. Y lógicamente los empleos que puedan generar estas empresas están dentro del marco formal. Y al frente tienes iniciativas artesanales, microempresariales, lo que has dicho, pymes, la pequeña y la mediana empresa, donde lógicamente el formalismo no alcanza porque los artesanos, los microempresarios, los pequeños empresarios prefieren articular estas unidades económicas en el marco de sus propias realidades. Entonces, lo que sí se tendría que cambiar y ver es el tema de los mecanismos normativos que te permiten formalizar o que te ayudan a ser informal. Y este sector de la economía informal le tiene miedo pues al formalismo, ¿no? Y al Estado, porque el Estado te viene con todo tipo de impuestos, impuestos de la alcaldía, impuestos nacionales, etcétera, etcétera, y además tienes que enfrentar beneficios sociales de la gente que está trabajando. Prefieres ser informal, ¿no? Entonces, quien genera, sin embargo, las condiciones para que se pueda desarrollar el ámbito del sector informal es el Estado. Y siempre ha sido, el Estado te ha puesto, antes yo recuerdo cuando era artesano, yo hablo desde un sector que conoce el sector informal, he sido artesano, el Estado te ponía instituciones que te financiaban microcréditos, ¿no? Con intereses hasta el 36-48%. El Estado te generaba condiciones para que a través del Servicio de Asistencia Técnica, el SAT, puedan los artesanos microempresarios capacitarse en diseño, en técnicas de acabado, etcétera, etcétera. El Estado te generaba y te propiciaba encuentros de participación en ferias internacionales para los artesanos, para los microempresarios, etcétera. Sí, el Estado genera condiciones. El Estado impone las normas para que ese sector informal no pueda acceder al formalismo, ¿no? Entonces, ese es el Estado, que puede generar condiciones para generar empleo formal o empleo informal. Ahora, si la empresa
formal no genera empleos y están esperando que el gobierno lo haga. Bueno, el gobierno ha hecho. ¿Cuánto ha crecido el aparato burocrático en el Estado? Se crea también empleos dentro de la burocracia estatal, se crea empleos dentro del mercado, dentro de las iniciativas formales, pero también dentro de las iniciativas informales. Entonces, son dinámicas que se dan, y Bolivia lógicamente es un país empresarial, porque la gran mayoría, ese 83% que ustedes dicen y que estoy de acuerdo, son pues emprendimientos de artesanos y de la pyme. ¿Quién genera esas condiciones? Es el Estado, como aquí, en Perú, en Chile, en todas partes hay las pymes. ¿Quiénes generan esas condiciones? Son los propios estados. Josué, sí, pues el modelo económico que tenemos no ha cambiado y no va a cambiar, porque todavía no hemos logrado los objetivos finales que nos hemos propuesto con la implementación del modelo, porque todavía tenemos extrema pobreza, porque todavía hay pobres en el área rural y en el área urbana, porque todavía hay gente que no accede a los servicios que tiene un sector de la clase media para arriba. Por lo tanto, este modelo económico, que ha estado vigente durante 14 años y que ha sido interrumpido por el gobierno de facto, hoy continúa, porque el gobierno de facto nos ha roto ese esquema, esa ruta y ese ritmo de crecimiento, y hemos bajado, y ahora tenemos que recuperar la economía, no solamente de los profesionales, de los empresarios, fundamentalmente de esas grandes mayorías que por la cuarentena y la pandemia han quebrado en sus iniciativas económicas. ¿Cuántos talleres artesanales, microempresariales, pequeños empresariales del sector de producción, de servicio y de comercio han quebrado durante el golpe de Estado? Miles. Esa gente que tenía un crédito en el banco hoy no sabe cómo pagar, porque el golpe de Estado te rompió ese ritmo de crecimiento que tenían estos pequeños emprendimientos y que representa, sí, al 83% de la economía del país. Entonces no podemos cambiar pues el modelo económico que nos ha dado buenos resultados durante los primeros 14 años, donde más de 3 millones de bolivianos han salido de la extrema pobreza a la pobreza moderada y a la clase media, ¿no? Sabiendo y conociendo que necesitamos recuperar esa economía para las grandes mayorías, y por supuesto no vamos a experimentar cambios, ¿no?, sino es aquellos cambios que estamos llevando adelante para solucionar esa crisis económica que nos dejó la pandemia y el golpe de Estado. ¿Qué tiempo más durará este modelo económico? Más al contrario, yo creo que va a persistir todavía en las próximas generaciones, porque apenas hemos avanzado con el tema de la nacionalización, nos falta bastante entrar al tema de la industrialización y de la consolidación del modelo económico como tal. Por lo tanto, sí, pues seguimos con el mismo modelo económico, porque todavía no hemos logrado los objetivos que tenemos para ese vivir bien, que significa un equilibrio entre la naturaleza y el medio con la población de nuestro país. Nos hablan de que no hay democracia en el MAS, y eso es una mentira tan grande, y entiendo por qué no conocen al MAS, ¿no? El MAS tiene una democracia que se rige bajo su estatuto orgánico, la misma que se somete a toda la estructura orgánica, como cualquier partido político que tiene su estatuto, y los militantes y simpatizantes tienen que someterse a lo que establece el estatuto, ¿no? Porque de lo contrario cada quien hace lo que le venga en gana. Entonces, la estructura orgánica que les decía, esa dirección nacional, departamental, regional, distrital, se somete pues al estatuto del movimiento al socialismo, pero no así las organizaciones sociales. Cada organización social tiene sus propios reglamentos, sus propios estatutos, su propia forma de elegir a sus representantes, su propia práctica democrática que se realiza en los gremiales, en los transportistas, en las organizaciones que están dentro de la Central Obrera Boliviana, es decir, las juntas vecinales, las juntas escolares, todas aquellas organizaciones tienen su reglamento y su estatuto. Y en función a esas sus normas internas,
desarrollan pues su propia democracia, renuevan su directorio en algunos casos cada año, en otros cada 2 años, en otros cada 4 años. Es la dinámica democrática de cada organización social, que no se someten al estatuto del movimiento al socialismo. Por lo tanto, cuando nos dicen, no, ahí hay una decisión vertical y nadie tiene que decir nada, es absolutamente falso. Por lo tanto, hay una democracia plural al interior del movimiento al socialismo. Reitero, unos que tenemos que acatar lo que dice el estatuto y los otros tienen que acatar lo que dicen sus estatutos y sus propios reglamentos. El tema de la inclusión, ¿no? Que dice, ya no tienen idea, ya no saben qué hacer, es otra pérdida de división y ubicación. El tema de inclusión es un tema que lo tenemos que ver desde el ámbito de los municipios. Veamos cuánto han crecido los 342 municipios que tenemos en el país. No solamente en la asignación de recursos económicos, que en forma reiterada y recurrente les hace recuerdo cada vez que puede el expresidente Evo Morales. ¿Cuántos recursos económicos han recibido los municipios en el país, a diferencia de hace 10, 15 años atrás? ¿Cuál es ahora la situación real de los municipios urbanos y los municipios rurales? ¿Por qué el Alto ha crecido? ¿Por qué los otros municipios, capitales de departamento han crecido? ¿Porque no hay las condiciones? ¿O porque realmente las condiciones se han mejorado y estos municipios, capitales de departamento, hoy atraen a habitantes, a ciudadanos de otros municipios? Es porque las condiciones de vida se han mejorado, y no es que tengan un celular y listo, sino estamos hablando de las condiciones de vida en cuanto a vivienda, en cuanto a empleo, en cuanto a acceso a servicios básicos, en cuanto a oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estamos todavía con el discurso, y porque responde ese discurso a un proyecto político donde tenemos que seguir machacando con el modelo económico, con la democracia interna del MAS, con la inclusión, con la generación de empleo y con todos los otros aspectos que lo plantea la oposición. Y Rodrigo, sí, pues tienen que hablar de nosotros porque somos los actores principales de la película, y no es malo hablar de los otros actores. Hablemos del Papa, pues, si hablamos de fútbol, ¿por qué no? Y en esa línea, yo creo más bien, Rodrigo, que la oposición no gana, igual que la selección nacional, ni siquiera un partido. Y ojalá que cambie, por eso te decía, ojalá que la oposición se renueve, que tenga propuestas, nuevos jugadores, nuevos elementos, y que en el próximo campeonato del proceso electoral tenga mejores expectativas. Lo mismo le deseo a la selección nacional. Ojalá que vayamos al próximo mundial. De acuerdo. Muy bien. Gracias, don Jorge Silva. Para finalizar este primer punto, don Joshua Abellot, por favor. Gracias. Bueno, nos van a acusar de politizar el fútbol a este paso, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo quiero referirme, con el perdón de Jorge, a varias cosas que él ha dicho. Democracia en el MAS. Discúlpenme, pero si un partido político solo puede tener un líder, no necesito conocer nada del partido político. Sé que no hay democracia. No, si es mala palabra hablar de otros líderes, le ha ocurrido al parlamentario Cuellar, ¿no? A la otra señora que han hablado de transformar el MAS, de renovar, y boom, ¿no? Todos le han caído, los han expulsado, y bueno, ya sabemos el cuento. Para mí eso no es democracia, definitivamente. ¿Por qué? Porque si solo una persona es Dios, pues los demás quedan relegados, o son inútiles, o no sé qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces todos tienen derecho a ser líder, pero además todos tienen derecho a la oportunidad de liderar algo, ¿no? Y eso no se cumple en el MAS, lamentablemente, y esto ojalá lo cambien, porque el MAS obviamente es un partido político muy importante en la historia de Bolivia, y bueno, necesitamos que la democracia pues sea la ganadora, y eso significa tener partidos políticos también con democracia. Lamentablemente el MAS en los últimos años nos ha demostrado ser un partido prebendalista, populista, y lo que ha cambiado ahora es que es prebendalista, populista y sin dinero. Qué mala combinación, ¿no? Porque claro, antes tenían pues para su prebendalismo, para el populismo había mucho dinero, como nos hizo recuerdo Jorge Silva, pero ahora lamentablemente ese modelo
que nos acaban de decir que lo quieren por seguramente 15 años más, pues realmente me causa mucha sorpresa y me causa pena para Bolivia, ¿no? Porque si un modelo no ha podido cambiar Bolivia, las estructuras de la economía en 16 años o en 17, quiere decir que es un modelo económico pues que no sirve. Es así de claro. Para las grandes mayorías, mentira. El modelo económico masista ha sido diseñado para las élites que están en el poder, no para los pobres, no para los campesinos, y por supuesto no para la población informal. Por si acaso, el 2019 la población informal, con datos de la OIT, era el 84,5, el 2019, antes del fraude. Entonces, la más alta población informal en el mundo y también en la historia de Bolivia. Y por supuesto, esta informalidad no es que haya reducido, ha ido aumentando porque el modelo económico masista está diseñado para expulsar a las grandes mayorías del mercado de trabajo formal. Y por supuesto, no es que la gente prefiera la informalidad. Supongo que fue un desliz, ¿no? Están obligados a sobrevivir en la informalidad. Y una de las causas para que esto suceda es que el Estado ha empezado a crecer, a controlar la vida de los ciudadanos y por supuesto los ha dejado sin brazos y sin piernas para que ellos puedan producir y crear valor. Eso debe quedar claro y por supuesto hay cifras que respaldan esto. Nos dicen también, como los privados no pueden crear empleo, entonces el Estado va a crear empleo. Por favor, ya hemos vivido antes del 85 esta falacia, terrible falacia que nos ha llevado al abismo. Estamos volviendo a repetir la historia. Las empresas públicas contratan, digamos, a 17,000 trabajadores, ni el 1% de la población económicamente activa. El Estado contrata a 550,000 personas, digamos el 10% de ese 100%, ¿no ve? 82% informales, 10% que trabajan para el Estado y digamos un 7.5% que realmente están en algún precario empleo formal. Esa es la realidad de la economía boliviana y a propósito de esto, viendo algunas cifras, los salarios de los empleados públicos son el 15% del PIB. La inversión privada es apenas el 9% del PIB. Imagínense esta gran disparidad. O sea que el Estado gobierna para las 550,000 personas y sus amiguitos, y las demás personas, los otros 11 millones de bolivianos, de ciudadanos bolivianos, han sido expulsados del crecimiento económico. Apenas es un 9% sobre un 15% de los salarios. Entonces realmente esta es pues una realidad triste. ¿Y por qué no pueden tener trabajos formales? Ya sabemos, pues somos el primer infierno fiscal del mundo. Por supuesto hay una gran tramitología. Y por supuesto debemos estar conscientes y saberlo a ciencia cierta que el Estado no puede dar empleo a todos los bolivianos. Quienes deben dar empleo son las empresas, son los privados, porque los privados son todos. Y lamentablemente este modelo ahora, en este momento, con esta crisis, que la economía no se ha reactivado y además tenemos una invasión de Rusia a Ucrania, pues se vienen muchos problemas. Hemos vivido en este modelo económico que, por ejemplo, controlaba los precios, y lo dicen con un gran éxito, ¿no? La menor inflación del mundo, seguramente, con 1%. Pucha, a mí me pararían las orejas un poco con eso, porque ¿cómo han estado controlando la inflación? Destruyendo la empresa nacional y trayendo importaciones baratas. Con esta invasión de Rusia a Ucrania, pues muchas de esas importaciones ya no van a ser tan baratas. Entonces, podemos tener o estar importando inflación, no tenemos recursos, se nos están acabando las reservas internacionales netas, y bueno, todos los problemas sociales que estamos viviendo estos días, todo esto puede traer inestabilidad. Y si el gobierno ahora cree que con el mismo modelo económico de siempre van a más o menos funcionar las cosas, creo que está totalmente equivocado. Creo que es momento de cambiar más bien la estructura económica del país. Es cierto que el ex líder o el expresidente pues dijo que hay que renovar y hay que hacer una segunda revolución, por supuesto. Yo dije hace rato, se les ha acabado las ideas. Que alguien me diga en la ciudadanía de todos los bolivianos si hay una sola idea nueva en el MAS. No, el discurso es el mismo que acabamos de oír. Queremos el mismo modelo económico por 15 años más. O sea, queremos la misma pobreza
queremos la misma informalidad. Y si me dicen que han acabado con la pobreza, es mentira, ¿no? En cifras han acabado con la pobreza. Han dado 2 bonos y esas personas que estaban muy cerquita de tener $1 por día para no ser pobres extremos, pues claro, con el bono ya tenían, aunque 2 centavos de dólar adicionales, y en las cifras globales, hemos acabado con la pobreza, el modelo económico es el mejor, y bueno, ya sabemos todo ese cuento. Entonces, creo que si el MAS no se pone las pilas muy pronto, realmente vamos a terminar, y espero que no sea así, en una catástrofe, no solamente a nivel de su partido político, sino lamentablemente pues esto afecta a todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias, le damos a don Joshua Abellot. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana, y precisamente vamos a hacer referencia a un tema de trascendencia para nuestro país. Ayer, viernes 1 de abril, se ha iniciado la fase de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia en este proceso que ha instaurado Chile en contra de nuestro país sobre el tema de las aguas del Silala. Y han surgido algunas informaciones desde que Chile, por ejemplo, dice no se opone a que Bolivia desmantele sus canales en su territorio, haciendo referencia al curso, por ejemplo, por donde se desplaza estas aguas y que llegan a territorio chileno. Además de que Bolivia estaría generando la posibilidad de buscar que se levante la reserva de pruebas en las que precisamente se van disputando en este escenario internacional. Ha iniciado esta fase de alegatos orales, y esto seguramente va a llegar hasta el 14 con importantes novedades, elementos nuevos que van a diseñar una orientación, un contexto en el que se presenta el tema de las aguas del Silala. Algo que ha llamado la atención. A nivel mediático, hace bastante tiempo se dijo de que en parte de la estrategia del Estado boliviano se habría utilizado el criterio de que las aguas del Silala, o se habría aceptado de que las aguas del Silala serían un río de curso internacional. Tomando en cuenta la reserva del caso, esto no se puede validar, no se puede consolidar si es o no cierto. De todas formas, hay ya temor, preocupación de organizaciones, de instituciones potosinas, para decir algunos aspectos, además de otras a nivel nacional, que están ya temerosas de que haya un nuevo fracaso en este escenario internacional. Vamos a cederles la palabra a nuestros invitados. ¿Qué dice el senador Rodrigo Paz sobre este segundo punto? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que en esto no hay diferencias entre todos. Quiero hacer un paréntesis previo. Jorge, 26.000 millones de dólares la deuda internacional, interna y externa. Ya, achacale 3, 4, 5, 6 a la señora Áñez. Todo lo demás acumulado del gobierno del MAS, 26.000 millones. Y en reservas internacionales, redondeando 4.500. Está complicada la cosa, está complicada, así que no podemos, hablando de fútbol, reitero, es que tirar las pelotas para afuera. No, la economía es adentro, y es organizando una buena selección de gente que entienda el fútbol, que entienda la economía, que entienda el país, que entienda la salud. Segundo, yo hoy día tuve un debate ayer tuve un debate con el señor Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile. Me invitaron, él fue canciller en la época de la señora Bachelet, 4 años, ha tratado estos temas, trató con Bolivia, y evidentemente que ellos tienen una constitución muy fija, muy clara en ciertos temas, y yo le dije que no están bien, que nosotros en Bolivia tenemos, por ejemplo, el artículo 10, que es un artículo claro contra las invasiones. Chile nos invadió. Igual que, y aprovecho la oportunidad para saludar a la Argentina, igual que Inglaterra invadió a las Malvinas, igual que Rusia hoy día está invadiendo a Ucrania, y Bolivia en eso no se inmuta, ¿no es cierto?, se abstiene. Cuando ocurren estos escenarios nos quita solidez internacional para actuar en escenarios de La Haya. La Haya es un conjunto de decisiones, pero también de relacionamiento internacional. Pero, aquí vienen las cosas, Putin ha entrado con tanques contra una causa ucraniana. Avaroa se defendió contra los chilenos por un tema de invasión y defensa de la soberanía. El Zelensky en Ucrania, junto a su esposa, con arma en la calle defendiendo el derecho de su pueblo, ¿no es cierto?, con sus ministros. En Bolivia se van en avión, y los ministros se meten en embajadas, y aquí no hay quien ordene el sentido de vacío que hemos tenido. Yo, cuando era chango, muy chico, he visto muchos hombres y mujeres luchar por la democracia,
y no se escapaban, daban la cara. Y hoy día tenemos un problema, como ha dicho el expresidente o presidente Evo, Putin es gran amigo, le acaban de pillar a una serie de oligarcas de Rusia, compadres de Putin, una serie de yates, uno de ellos valorados en 2.000 millones. ¿Y por qué lo menciono? Ya que es amigo, que nos mande el yate, porque el gobierno nacional necesita 2.000 millones de dólares para poder generar realidad, por establecer realidad la inversión de este año. 2.000 millones que no ha visto, ha postergado a través de bonos, pero necesita 2.000 millones de dólares en bonos que no ha podido conseguir. Que nos mande pues Putin un yate de sus amigos y con eso pagamos y aceleramos este proceso. Un tema que me preocupa. El 2009 el entonces canciller estaba negociando, el señor Choquehuanca, una suerte de venta de agua a Chile. Y hubo un problema con Potosí, los movimientos cívicos potosinos, y también a su vez 2 años después el gobierno de Evo Morales a través de su canciller van y piden, oiga, no solo me paga lo de ahora, sino me paga desde el inicio de el consumo de esta agua, o sea, reconociendo un flujo que ya existía, con lo cual es una verdadera atrocidad entender de esa manera, porque ya establece pues un derecho de recurso internacional. Difícil situación para entender cómo se defiende algo que ya viene siendo en relación, porque el día de ayer el señor ex canciller, este señor Muñoz, con el cual tuve un rifirrafe ahí, porque como todo buen chileno nos quieren imponer, no, es que se utilizan ustedes en Bolivia para la política interna, es verdad, Evo lo utilizó para ser reelecto, pero eso no quiere decir que él tenga el derecho a calificarnos, porque yo no estoy calificando a los chilenos de ninguna u otra manera, pero resulta, quiero indicarles, de que en la contrademanda, en uno de los memoriales, se reconoce el ámbito de estas aguas con su flujo, pero además reconocen el hecho de aguas naturales y aguas superficiales, que son conceptos, claro, que deben ser de orden jurídico, y una vez más los chilenos nos ponen en el formato que ellos quieren. La verdad no es lo que importa. Lo que importa es el formato jurídico y como nuestras defensas jurídicas, porque en Bolivia tenemos muy buenos abogados, pero desgraciadamente los malos abogados son los que manejan la justicia en este país, porque para sacudirnos en Bolivia la justicia, muy buena, pero para defendernos internacionalmente, no ganamos una. Hemos perdido el tema de la Haya en cuanto al tema de soberanía y con esto hemos perdido en cuanto al tema de la nacionalización en varios términos y son más de, creo, 600 millones de dólares que hemos perdido los bolivianos que tenemos que pagar. Los abogados malos de Bolivia, en Bolivia son buenos para sacudirnos y perseguirnos al conjunto de los bolivianos. Esté un gobierno o esté otro, porque esos mismos abogados, entiéndase por ejemplo el Tribunal Constitucional, cuando estaban con el MAS, meta bandera. Pero entró Áñez, meta bandera con Áñez, vuelve el MAS, vuelvo a estar con el ámbito del MAS. Pero a nivel internacional no ganan una, ni contratando ganamos. Entonces aquí hay una preocupación, que la miopía, yo creo, de los gobiernos, por ejemplo, teniendo una suerte de lógica de Chile ser un estado abusivo, pero es un estado serio, no improvisado. Nosotros somos los abusados, pero estado improvisado. Esta es una lógica del abusivo y el abusado. ¿Cómo es el gobierno del MAS? Son abusivos, pues. El gobierno, como gobierno, es abusivo. Ese está molestando, métale proceso. El de allá no sé qué, córtele tal cosa. El de allá no, evite que tenga un pasaje para volar a su región, como ocurre muchas veces en el Parlamento. O sea, abusivos, porque el MAS cree que el gobierno le da la garantía de que el Estado es pues suyo. El Estado es suyo. Entonces, la actitud abusiva del Estado chileno se complementa con la actitud del abusado, de la víctima de nuestro Estado, de improvisar. Así, y en esto voy cerrando y digo una cosa muy contundente. Absoluto respaldo, aunque sea un fracaso, porque al final es nuestro gobierno. Ya, o sea, no hay, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Oiga, hemos perdido. En la guerra del Pacífico perdimos la soberanía sobre el Pacífico. De ahí vino el tratado en 1904 y ya iba consolidando ya el camino de perder la soberanía. Y llegó Evo Morales y cerró el camino ya. O sea, ya discutir sobre soberanía con Evo se cerró y eso quedó en la historia, eso está escrito. Ahí no hay cómo decir, a diferencia de lo que pasó, fue golpe de Estado, él no se escapó, los ministros no se ocultaron, no son como el presidente de Ucrania que dan la cara con su pueblo, no.
No, aquí está claro, con Evo y una mala estrategia, resulta que se cerró el tema de la soberanía. Pero hay un problema mayor, que yo le pido a Jorge que lo debata dentro del masismo y el gobierno, es de que estamos perdiendo soberanía, no solo en el ámbito internacional, sino en el ámbito nacional. En el ámbito nacional. Yo no sé qué tan conocido eres tú, Jorge, en el Chapare. Seguramente eres conocido. Pero yo, por ejemplo, si voy al Chapare, no me dejan entrar. Si va Andrónico, le dejan entrar. O sea, yo no soy boliviano en el Chapare. Yo no tengo derechos en el Chapare. Pero mira lo que te voy a decir. Si voy al Madiri, al tercer hombre de la nación, que es Andrónico, ni a Rodrigo Paz, que es un simple senador de Tarija, los dejan entrar. Porque en el Madiri no hay ni policía ni fuerzas armadas. No hay soberanía. Hay la soberanía y la propiedad de otros, como en el Chapare. Te vas al Tignis, lo mismo. En ciertos espacios del Oriente no entra el Estado, no hay control del Estado. Y te digo una pepa más que me acaban de decir ahorita. Lo digo porque en el ámbito futbolero la pepa es la pepa. Pues. Andate, pasá Catavi, pasate a siglo XX. Camino a frontera con Chuquisaca, Potosí Chuquisaca. Anda. Quiero que entres y digas, soy el viceministro de Defensa al Consumidor. Te van a agarrar a tiros, hermano. Te van a agarrar a tiros, porque ahí tú no eres Estado, no eres viceministro. La ley es otra. Entonces resulta que no solo perdemos soberanía internacional y estamos con el riesgo, entre comillas, porque lo que Chile está peleando con el Silala no es soberanía, es el agua. Lo que les interesa es el agua. Es el agua y van a plantear un esquema por el cual entiendo, de lo escuchado el día de ayer en los medios de comunicación chilenos, porque antes del debate me informé para debatir con este caballero, ¿no es cierto? Es que su esquema es todo lo contrario al discurso de abusados, pobrecitos nosotros las víctimas, puta, nos han quitado el mar, ahora nos quieren quitar Silala, ahora nos quitan lo otro, y no entramos a temas, por ejemplo, el río Lauca, que ellos incumplen, se lo tiré en la cara al señor ex canciller. Oiga, usted está pidiendo por humanidad y por economía, porque hay minas de cobre que además eran nuestras, ¿no es cierto? Resulta que usted está pidiendo por economía y por humanidad agua, pero con el Lauca usted lo desvía, y ese río que entra a Oruro, ya entra con una disminución, y no pidieron consulta de nada a nadie, ¿no es cierto? Y me lo echó en la cara el hombre. O sea, me lo echó en la cara, no, oiga, ese es otro caso, y si quiere vamos a La Haya. Claro, pues en La Haya ganan todas, porque nuestros abogados son buenos pues para perseguir bolivianos en Bolivia, pero son lo peor que he visto para defender la patria en el exterior. No ganamos una. Entonces, la última, estimado Jorge y compañeros, anda detrás del Illimani, a ver si te dejan entrar. Yo he ido el otro día a visitar a un amigo del Lambate, detrás del Illimani. No puedes pasar. Oiga, soy senador del Estado. No, ¿qué senador? Pues dése media vuelta antes que le metamos un tiro. Anda a decir vos, soy el viceministro de Defensa al Consumidor. ¿Qué consumidor? El único consumidor somos acá los dueños que consumimos el oro. Y posiblemente ahí parece que hay una buena riqueza de otros productos de potencia para ciertos, creo que si no es el uranio u otros productos realmente complicados. Querido Jorge, con todo el respeto. Y lo mejor, Cancillería. ¿Has leído? Cancillería acaba de proponer un curso intensivo, no sé si de 2, 3, 4, 5 meses, para crear diplomáticos, gente de carrera. Esto es como comida rápida. El Samuel Doria Medina debe estar feliz con su Burger King, porque pasas, pagas, recoges la comida y te vas. Ahora vas a Cancillería, vas, pagas y te dan tu título. Y ya tienes carrera. Por eso está nuestra diplomacia como está, hermano. Por eso estamos en donde estamos. Porque somos un Estado improvisado y seguimos improvisando. Bueno, dicho lo de la contramemoria, que es bueno que se averigüe, estimado Jorge, donde Bolivia reconoce el tema en su contrademanda, donde hay esta contrademanda y hay una incorporación de contramemoria, este aspecto de las aguas naturales y superficiales, que ya le implica un derecho a los chilenos. Y si eso se investiga bien, quién ha hecho esa situación, quién ha generado ese resultado de investigación, es una suerte de traición a la patria, porque con eso es suficiente para el pliego que están llevando adelante los hermanos, si se les puede llamar hermanos, a los compañeros o vecinos de Chile. Culmino con lo siguiente. Yo creo que fue una equivocación del presidente el otro día indicar si no hay soberanía. Está bien, hacerse al macho en discurso del 23 de marzo,
y decir, sin soberanía no hay diálogo con Chile. Yo creo que hay una nueva etapa, tenemos una relación comercial enorme con Chile, el ilegal, o sea, la formal, informal. Hay un señor que hace guantes en el Alto, el señor toda su vida hizo guantes y su hijo ha hecho una empresa. Primero, que no quiere vincularse al Estado porque el Estado le hace 20.000 problemas, como tú indicabas, estimado Jorge, pero segundo, antes exportaba él a Chile y ahora son los propios aduaneros y es Bolivia quien le impide exportar. Nos encanta importar. Y estamos mandando hasta industria nacional que nace de abajo, de familias, con un esfuerzo enorme. Yo he contratado el servicio de esta empresa cuando era alcalde porque tenía un buen producto y me contaron su historia. Me contaron su historia de cómo la formalidad de su empresa llega a cierto punto porque el formalizar a plenitud con este Estado es problemas para exportar, es problemas para una serie de cosas. Lo que creo, y creo que tienen que revisar, estimado Jorge y amigos del gobierno, es que no solo estamos perdiendo soberanía internacional, nuestra vinculación internacional, pero lo más duro y lo más grave, estamos perdiendo soberanía nacional. Hay lugares donde tú y yo, Jorge, tú viceministro y yo senador, no entramos en este país, porque los dueños son otros y no es el Estado. No están las Fuerzas Armadas, no está la policía, no están las instituciones, son otros los dueños del país. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice en este segundo punto don Jorge Silva para avanzar en el programa? Es cierto, este es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, el tema del Silala, porque viene desde el Tratado de 1904, 1908, 1996 con Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, 1997, estudios que se han realizado que hacen referencia a que las aguas del Silala son aguas manantiales, ¿no?, que nacen en nuestro territorio. Y hay una tesis que la tenemos que defender como país, ¿no?, que estas aguas hubieran sido artificialmente desviadas a Chile. Y no precisamente, como dice Rodrigo, para atender demandas sociales, sino principalmente de dos empresas chilenas que se aprovechan de ahora del casi 100% de las aguas del Silala, ¿no? Eso dijo el ex canciller, ¿no? No lo dije yo. Perdón que te interrumpa, perdón. Sí, pero tú decías de que las aguas del Silala no van precisamente a abastecer a la población en el consumo, sino que hay pues intereses empresariales, ¿no?, que ni siquiera son chilenas, son empresas extranjeras que operan en ese sector y que se benefician de las aguas del Silala, y que de acuerdo a nuestra tesis estas aguas hubieran sido desviadas en forma artificial, es decir, no es natural este desvío. ¿Qué les ha favorecido? Ese declive que se tiene entre la parte sur de Potosí, donde nacen las aguas del Silala, y el territorio chileno. Son 4 kilómetros aproximadamente desde donde nace las aguas del Silala a el territorio chileno, y después ya se viene cruza todo el territorio chileno, pero fundamentalmente son aprovechadas por estas empresas que no son ni siquiera chilenas y no beneficia al consumo de la población de esas comunidades, de esas poblaciones chilenas. Entonces, nuestra tesis es esa, que te reitero, no se ha formulado ahora, sino que desde el 1996 ya Gonzalo Sánchez de Lozada revisa, convocan, hay una licitación inclusive en la cual una empresa se adjudica, hay estudios sobre este tema, sobre la cual se va a plantear los alegatos nuestros. Yo, la verdad, Rodrigo, no conozco la contrademanda, excepto lo que sacó Longarí cuando dijo que dentro de la contrademanda había un reconocimiento de que en una parte el Silala es manantial y en otra parte es río, pero no sé, le han acusado también de traición a la patria el Víctor Borda sobre esa declaración, porque estuviera develando una información que se desreserva del Estado.
Pero yo comparto contigo, Rodrigo, este es un tema que la tenemos que defender, así como la defendemos a la selección nacional cuando juega, aunque pierda, ¿no? Ahí todos somos con la camiseta verde, y en este caso todos los bolivianos tenemos que apostar a los que hoy nos están, el 4, el lunes, le toca a Bolivia presentar sus primeros alegatos, y vamos a ver qué sucede, porque vienen los contraalegatos, los alegatos hasta el 14 de abril, y bueno, la resolución final de la Corte Internacional de Justicia no sabemos cuándo va a salir. Unos dicen que va a demorar 4 o 5 años, otros dicen menos. Ese es un tema que todavía no tiene un cronograma, pero sí lo que tiene el cronograma es que esta presentación de alegatos y contraalegatos va a ser hasta el 14 de abril. Y en tanto, los bolivianos, y ahí nuevamente te digo, Rodrigo, deberíamos estar apoyando firmemente la tesis y la defensa que vayan a hacer los que hoy nos van a representar al país y van a defender los intereses del Estado. Ojalá, Rodrigo, Josué, pueblo boliviano, que lo hagan con la mayor capacidad, con el mayor conocimiento que tengan sobre este tema, y que logremos, si no es una victoria, por lo menos un empate en La Haya y no una derrota, ¿no? Que eso sí sería negativo, ¿no? Negativo para los intereses del país. Yo comparto contigo en varias cuestiones que tú has planteado, pero que este es un tema no de reciente, ¿no? Es decir, no hay falta de presencia del Estado ahora. Este es un tema que se lo viene arrastrando, y no desde un ámbito político, ¿no? La falta de Estado es en algunos sectores del país se viene arrastrando desde hace varias décadas atrás, donde lamentablemente el diseño institucional que hemos tenido desde la creación de la República ha estado basada principalmente en acaparar y en sentar presencia en los centros urbanos, y no así en varios puntos del país, especialmente fronterizos. Yo con este tema de la defensa de los derechos del consumidor he estado en varios puntos fronterizos, y donde he visto que lamentablemente sí, no existe la presencia del Estado. Y ese es un tema que habrá que analizarlo y discutirlo en otro escenario, y no es porque no exista la decisión y la voluntad. Hay estos centros operacionales estratégicos que se han creado entre las Fuerzas Armadas y otras instituciones, impuestos, SENASAC, etcétera, que deberían estar resguardando estos puntos fronterizos donde se sale no solamente el oro, ¿no? Se sale varios productos, y también entran varios otros productos por contrabando. Y ahí tú reclamas y ves, ¿y dónde está? ¿Dónde estamos? ¿No? Y lógicamente ahí hay una ausencia de aquellas autoridades que han sido creadas, ¿no? Como estos centros operacionales estratégicos, han sido creadas, tienen presupuesto para sentar presencia del Estado en estos puntos fronterizos donde se está generando estas irregularidades que se dan, ¿no? Y que ahí reclamo a estas instancias para que cumplamos las labores y las funciones por los cuales hemos sido creados. Hay la disponibilidad, Rodrigo, hay la voluntad del Estado, del gobierno, de poder sentar presencia en todo el territorio nacional. Es difícil, es complicado, especialmente en estas zonas rojas donde tú planteas, pero que no es desde recién, es de hace varios años atrás, donde grupos de personas se han apoderado y se sienten dueños, especialmente de aquellos centros mineros donde están produciendo y están explotando oro sin dejarle un solo centavo por regalía a las regiones, ¿no? Y lógicamente cuando el Estado entra, ahí lo que tú dices, si no nos sacan a tiros, por lo menos no nos dejan entrar. Entonces sí, este es un tema que lo tenemos que enfrentar y resolver, que es muy complicado porque se han tejido estructuras delincuenciales, yo me animaría a decir, que defienden intereses específicamente personales o de grupo que se han apoderado de diferentes espacios dentro del territorio nacional. Que no significa que no haya voluntad del Estado. Te digo, se han creado estas otras instancias y el presupuesto, pero
Es un tema que se tiene que seguir analizando cuál es el rol de estas instituciones y cuál es el rol de estas personas para sentar presencia dentro del territorio nacional. Por supuesto que algunos pueden creer, Rodrigo, de que este es un gobierno abusivo. Te he escuchado decir varias veces ese término, que este es un gobierno abusivo y que estás vos en contra del gobierno abusivo. Nosotros miramos también desde la otra vereda y decimos, en este gobierno tú puedes decir y opinar lo que quieras el día de hoy. Y no te va a esperar en la puerta un policía mandado por Arturo Murillo con las esposas para mandarte directamente a detención preventiva. No creo que por lo que hayas dicho. No creo que por lo que hayas dicho. Y así como tú, hermano, acá, que este es un espacio de esta radio panamericana que se escucha en todo el país, acá, en este espacio de diálogo, todos los sábados vienen gente de la oposición, gente del gobierno, invitados neutrales, a decir lo que sienten, y no les va a esperar allá afuera un policía que los detenga o les inicie procesos. Entonces, desde la otra mirada decimos, los abusivos han sido los que nos mostraban las manillas en los medios de comunicación y nos decían, masistas, empiecen a correr porque los vamos a atrapar, o porque sacábamos en el WhatsApp o en el Facebook algún meme en contra de Áñez y al día siguiente ya estaba la policía rondando toda la cuadra, agarrándote y metiéndote a las celdas, o te inventaban cualquier prueba para iniciarte procesos, o te perseguían, o finalmente decían, no los hemos matado nosotros, no ha sido las Fuerzas Armadas ni la policía, sino ellos se han disparado de sus nucas, por atrás son disparos, ellos mismos se han matado. Nosotros vemos desde la otra vereda y pensamos que los que han sido abusivos, Rodrigo, especialmente con aquella gente que salía a defender a su gobierno, ha sido el gobierno de facto, que no hemos vivido después de los últimos 14 años este tipo de abusos, excepto en aquel periodo donde, tú sabes, el golpe de Estado de 1971, el 77, donde tu padre ha sido uno de los principales luchadores también junto a aquellos que han muerto en la Harrington, ¿no?, el 15 de enero. Entonces, esos sí gobiernos eran abusivos, porque no les temblaba la mano, hermano, para meterle el tiro a aquel campesino, a aquel revolucionario. Tu padre era de la izquierda. ¿Y por qué los han matado en la Harrington? Porque eran de la derecha. No, porque pues tenían el discurso de la izquierda. Esos no tenían contemplación, y eso lo hemos vuelto a vivir el 2019, cuando esta gente no tenía contemplación para sacar tanques, promulgar un decreto supremo y autorizar a disparar al pueblo, a las Fuerzas Armadas y a la policía. Esa gente que ha matado a más de 36 personas, que hay heridos, perseguidos, ese ha sido un verdadero gobierno abusivo. Pero respetamos la posición que tú tienes. Josué ya está pidiendo tiempo, quiere entrar a la cancha y bueno, sigamos adelante, pero yo comparto este tema del Xilala. Rodrigo, Josué, José Luis, pueblo boliviano, es una causa de Estado y tenemos que apoyar la tesis que se ha ido construyendo desde 1996, en el momento en que se ve que esa concesión que se había dado a Chile terminó con esos tratados, y que había el momento de reencauzar nuestra posición como país. Muy bien, en términos futbolísticos hacemos el cambio en el equipo de diálogo en Panamericana. Ingresa en cancha don Joshua Abellot para cerrar este segundo punto del programa. Gracias, José Luis. Voy a tratar de ser ágil, pero hay varias cositas que puntualizar. Primero ¿de dónde nace esta demanda que en este momento pues ya está en los tribunales de la SIG? Todo se ocasiona por una declaración del expresidente, ¿no?, donde por hecho al macho dice, vamos a demandar a los ladrones de agua, a los chilenos, ¿no? Y claro, no esperaron mucho, y los chilenos fueron los que metieron la demanda, precisamente con el argumento de que el Xilala era pues un río internacional. Después le tocó a Bolivia, en su defensa, pues presentar algunas pruebas contrarias, pero en realidad Bolivia contrademandó. No es que propiamente se refirió a la demanda de Chile, sino que presentó una contrademanda.
Esto tiene que conocer bien el pueblo boliviano, porque muchos han dicho que ha habido traición, que ha habido reconocimiento por parte de Bolivia que es un río internacional, y bueno, pero a ver, creo que primero es importante escuchar la definición de la Convención de la ONU sobre cursos de agua internacionales. Esta convención nació con la idea de que simplemente sea primero una reunión, pero luego se volvió en una convención, por lo tanto es un tratado internacional y por lo tanto es una fuente para el derecho internacional. Ellos dicen que se reconocen como una unidad única, o sea, los ríos internacionales se reconocen como una unidad única de agua superficial y subterránea, que incluye el río principal, sus tributarios, sus distributarios y todos los lagos y humedales y acuíferos relacionados con él. Esa es la definición de esta Convención de la ONU sobre cursos de agua internacionales, para que quede claro a todos los bolivianos. Entonces, Chile nos demanda, precisamente diciendo que el Silala pues es un río o un manantial, incluso porque está incluido los humedales, los acuíferos, es un cuerpo internacional, un cuerpo de agua internacional, y Bolivia no defiende eso, sino que contrademanda y dice, en realidad, por la información que se tiene en la contrademanda, más o menos se acepta que es un río de curso internacional. ¿Por qué? Porque la definición es clara. Entonces, si ellos no hubieran aceptado y hubieran tratado de defender o poner contraargumentos contra eso, era muy complicado. Entonces, como decía Jorge Silva, en realidad vira un poco la defensa boliviana al más o menos aceptar que sí es un cuerpo internacional, un cuerpo de agua internacional, pero que claramente hay unos desvíos artificiales del agua. Por lo tanto, se dice que, en otras palabras, digamos que hay un abuso de parte de Chile en cuanto al uso de estas aguas. Estas aguas sí se utilizan para consumo humano. Sabemos que Antofagasta depende del agua potable del Silala, y esto tiene su origen ya hace muchos años atrás, cuando se le dio una concesión a la empresa ferroviaria para que pueda utilizar las aguas del Silala de manera gratuita, ¿no? La prefectura de Potosí autorizó el uso gratuito de estas aguas, pero esa esa concesión de agua acabó en 1962. A partir de 1962 se tuvo el cambio de tecnología de las locomotoras, y desde esa vez entonces hasta ahora es que se intenta negociar con Chile algún cobro en cuanto al uso de el agua. Y de hecho, en la agenda de 2009 entre Morales y Bachelet, parte de esta agenda pues apoyaba el hecho, y además era un hecho consensuado, de que Chile se podía hacer responsable o podía pagar el 50% de las aguas. El problema en ese entonces es que Concipo fue uno de los que se negó, y el gobierno también, digamos, porque Chile no reconocía la deuda histórica, o sea, el cobro que se debía hacer desde 1962 hasta esa vez 2009. Entonces claramente hubo avances con Chile en ese sentido. Se reconoció que pese a que el agua es un derecho humano que en este momento lo utilizan los chilenos, se reconoció que ellos podían pagar algo por esa agua mientras se realizaban digamos algunos aspectos, algunos estudios técnicos para solucionar el problema. Eso se había quedado esa vez, y repito, ya después Evo Morales cometió o dio ese discurso amenazando, se nos adelantaron los chilenos y luego presentamos esa contrademanda. Entonces sí se reconoce que por el hecho de que hay una escorrentía, además digamos ese ángulo por temas de gravedad, pues obviamente el Silala llega a territorio chileno, y en ese sentido sí podría considerarse como un curso de agua internacional. Lo otro es que Evo Morales también el 2013, después de que se planteó la demanda por parte de Chile, claro, prometió invertir para el uso de estos recursos, porque claro, Bolivia puede pecar de perro del hortelano, ¿no? No utilizamos el agua, pero como Chile está utilizando hay que cobrarle. ¿Y para qué le quieres cobrar? No importa para qué, es nuestra, pero
o sea, no es tan fácil el problema, ¿no? Porque hay tratados internacionales, hay convenios internacionales, y repito, el agua es pues un derecho humano para todos, no solo para los bolivianos, sino, aunque no querramos, también para los chilenos. Entonces, Evo Morales prometió pues incluso la construcción de una hidroeléctrica con las aguas del Silala en la frontera, una planta embotelladora, y además inauguró esa vez un proyecto piscícola. Claro, un poco para decir, sí, también Bolivia aprovecha, sienta soberanía en las fronteras y también utiliza estas aguas. ¿No? Esa era la idea, supongo, de Morales. Lamentablemente fue puro show, como muchas de las cosas a las que estamos acostumbradas, pero bueno, se quedó ahí. El problema en este momento es que Bolivia tiene la posición de que sí podría aceptar de que es un recurso internacional, pero hay unas aguas artificiales, ¿no? Esos canales artificiales que en realidad estarían haciendo uso y abuso de el agua, porque también en los convenios internacionales se habla sobre un uso racional del recurso. Creo que eso es importante. Entonces, en este momento, aparentemente Bolivia está jugando solo a eso, ¿no? Dado que hay el antecedente que querían pagar por el agua, pues entonces ahora se está pidiendo ese resarcimiento o esa compensación por el uso, digamos, abusivo del agua y, por supuesto, para las empresas mineras. Pero con esto termino para apurarme un poquito, José Luis. Pero la idea, en realidad, si uno se pregunta, digamos, esto sale a favor de Chile, ¿qué va a ocurrir si sale a favor de Chile? En realidad nada va a cambiar para Bolivia. Los chilenos pueden seguir utilizando el agua, y en realidad deberíamos entrar en un proceso de negociación con Chile. Esa creo que es la salida. Pero si ocurre al revés, si Bolivia gana, ¿qué va a ocurrir? Quizás podemos negociar un pago por el agua, pero va a ser delicado porque, repito, es un derecho humano. Entonces, quererles cobrar por el agua, quizás lo que utilizan las mineras en Chile es lo que se podría negociar para tener una especie de compensación. Pero de todas maneras va a ser una negociación difícil. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que esto parece más un show político, muy agrandado, muchos discursos por aquí, muchos discursos por allá. Por supuesto, a todos queremos que a Bolivia le vaya bien, pero más allá de eso, el trasfondo que nos debería importar es que cualquiera sea el resultado, Bolivia tiene que sentarse con Chile a negociar no solamente este tema, sino por supuesto los temas más importantes. Uno de ellos es pues el comercio internacional. No podemos cerrar los ojos. Ya hemos perdido en La Haya el mar. Ojalá no perdamos este tema del Silala, pero de todas maneras estamos conscientes, o deberíamos estar conscientes, que el 71% de los gravámenes aduaneros que cobra este país en un año provienen de las fronteras de Arica y de Iquique. Es inevitable. Vivimos y dependemos lamentablemente de esas salidas al Pacífico. Si de esto no somos conscientes, entonces lo único que estamos haciendo es perder el tiempo con muchos discursos, y no estamos en realidad pensando en la población. La población vive de este comercio internacional, por lo tanto es importante pensar en una redefinición de la agenda diplomática con Chile, sin que obviamente ya el tema marítimo pese mucho, porque sabemos que hemos perdido, y obviamente ojalá se logra un buen acuerdo con esto del Silala. Creo yo, por último, José Luis, que La Haya va a ser un poco salomónica respecto al Silala, ¿no? Creo que va, digamos, su posición va a ser un punto medio. Creo que no va a estar a favor de uno o de otro, y de todas maneras, repito, nos vamos a tener que sentar a negociar con Chile. Muy bien, vamos a ingresar rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana, muy breve, simplemente en tono de reflexión, a un par de minutos a lo sumo, para dar cuenta, desde el punto de vista reflexivo, por favor, sobre el tema de la Defensoría del Pueblo. Ayer se ha cerrado una etapa en estas jornadas. Este fin de semana tiene que estar revisándose los requisitos habilitantes de cada uno de los postulantes. ¿Qué decir? Simplemente en tono de reflexión. Senador Rodrigo Paz. A ver, Joshua, no te preocupes. Los rusos y los venezolanos son nuestros amigos, y pase lo que pase en La Haya, los tenemos de nuestro lado. Vamos a salir adelante. Con los yates que nos manden para tener los $2,000 millones que necesitamos para sobrevivir este año. Segundo, Jorge, con todo el respeto, y tú sabes que te tengo un aprecio personal, no califiques que es izquierda o derecha. Por eso yo me voy al gobierno abusivo. Sé que dentro de este gobierno hay gente de izquierda, también sé que hay gente de derecha, pero lo que no acepto es que sean abusivos. Y eso no es el conjunto del gobierno.
Por eso tenemos que elegir un buen defensor, porque el defensor del pueblo, a diferencia de la señora Nadia Cruz, no puede ser pues defensor del abusivo, sino del abusado. Para eso es defensor del pueblo. Ahora, hay ciertas características. Ustedes, muchos de ustedes, consideran que ustedes representan a través del Pacto de Unidad al pueblo. ¿Para qué pues defensor del pueblo? Y si hay que cumplir con ese mero trámite del defensor del pueblo, es pues un defensor que entienda que es el gobierno del pueblo y por ende tiene que estar con el gobierno. Y Nadia Cruz se ha presentado a ser defensora del pueblo. ¿Y sabes lo que creo? Yo creo que es una jugada política para hacer escándalo con la Nadia Cruz, y en función de eso hay que averiguar cuál es el tapado, como decían en las viejas casas. Debe haber tapado en esta casa, debe haber oro por algún lugar, las joyas de la señora, ¿dónde estarán? Bueno, aquí hay un tapado. Nadia Cruz está claro que no va a ser una candidata viable, porque no creo que concite los 2/3, por la labor de defensa del gobierno abusivo, del Estado abusivo, porque el Estado tiene abusos. Aunque el gobierno sea bueno y el presidente Arce sea un gran tipo, el Estado hace abusos, y tú me lo acabas de indicar en las fronteras. La falta de presencia o aquellas instituciones que deben defender a los bolivianos, en vez de defenderlos, los abusan. Tú lo has indicado el momento, porque eso es un tema de ir corrigiendo a medida que el Estado se va modernizando. Son temas que hay que ir corrigiendo. Entonces, lo de Nadia Cruz, Jorge, creo que eso es para boicotear la elección del defensor del pueblo, o si no, hay tapado. O por el otro lado, si no es que hay tapado, ustedes quieren en el ámbito del boicot frenar este proceso y quedémonos como estamos, para lo que ha indicado además coincidentemente con esta propuesta, que es un insulto a la opinión pública. Tiene la señora todo el derecho, pero esta señora no ha decidido sola, eso está clarísimo, no ha decidido sola, ha tenido un sentido de respaldo de algún tipo de fuerza. Es lo que ha dicho, y me da pena porque es el segundo fallo o el segundo intento fallido del ministro de Justicia para transformar la justicia. Intentó al principio, lo llamaron al orden, y ahora dijo, vamos a tener en los siguientes meses justicia. Bueno, entre la Defensoría y la justicia son señales pero terribles, querido Jorge, querida población, en función de lo que debe ser. Un último tema, rapidito. En el Chapare, querido Jorge, hay el aeropuerto de la pista más grande de Bolivia. Te hago una propuesta. ¿Por qué no va la Fuerza Aérea ahí a instalarse? Esos jets chinos que han comprado, para que el Estado esté presente, para que no sigan saliendo avionetas. ¿Sabes que en el Chapare hay más escuelas para aprender a volar que en Santa Cruz, donde se usan muchas avionetas para llevar adelante por el tema de la relación con la ganadería? ¿Por qué no se van las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, al Chapare? Se instala ahí y se utilice de orden militar, y cuando vaya una necesidad civil se utiliza de orden civil. Muy bien. Don Jorge Silva, para cerrar, por favor, brevemente, el último punto. Bueno, esperemos de verdad, José Luis y pueblo boliviano, que el defensor del pueblo o la defensora del pueblo, donde Rodrigo va a participar porque tiene que votar a favor de alguien, no va a ser una elección simplemente por la decisión de una fuerza política, sino de los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, la presentación de Nadia Cruz o de cualquier otra personalidad no amerita mayor análisis ni debate, porque será la Asamblea Legislativa quien tenga que calificar y al final tenga que elegir. Ojalá que tengamos defensor o defensora del pueblo, José Luis, y pueblo boliviano. Ojalá, y para eso la oposición política hoy está llamada para que vote y tengamos defensor, y que no tengamos la prolongación de un interinato. Hoy está en manos, más que todo, de este espacio político donde tienen que definir este tema, y que el nuevo defensor o defensora se ajuste y se aboque estrictamente a la defensa de los derechos humanos que está establecida en la Constitución y en los tratados internacionales. No queremos que defiendan a unos y no a otros, o que guarden silencio en algunos casos y en otros abran la boca. Ojalá, es difícil pedir que tengamos una otra Ana María Romero de Campero. Seguramente los nuevos postulantes reunirán alguna condición para que los asambleístas puedan elegir y no se equivoquen. El país está a la expectativa de lo que vaya a resultar de este proceso, en la cual hoy, reitero, las fuerzas políticas de la Asamblea van a tener que tomar
una decisión al respecto. Creo que son más de 60 los postulantes que se han presentado. Entonces es un trabajo arduo y pesado que va a tener la Asamblea, Rodrigo, para no equivocarse y que realmente la decisión sea la más acertada. Augurar éxitos a ustedes, porque en sus manos está la elección del nuevo defensor y la nueva defensora, y que no haya esa presión política partidaria y que realmente prime lo que tú acabas de mencionar, Rodrigo, ¿no? Que esta defensora del pueblo que vaya a ser electa se someta a lo que establece la Constitución, las leyes y fundamentalmente los derechos humanos de la población. Muy bien, vamos a darle la palabra a don Joshua Bellot. Ayer a las 18 horas precisamente se ha cerrado con más obviamente, llegando a alrededor de 150 postulantes. Bueno, habrá que precisamente destacar las otras informaciones y quienes realmente quedan habilitados. Don Joshua Bellot. Sí, gracias. A ver, se ha hablado ya bastante de esta elección de el defensor del pueblo. Ya está hecho, es algo que va a seguir su curso, hay un reglamento, hay una forma para elegirlos, y en realidad no sé no sé si le interesa al gran porcentaje de la población, ¿no? Yo creo que no es un tema gravitante, y de hecho pienso que el mismo defensor del pueblo no es gravitante para los bolivianos. Si tenemos un sistema judicial podrido, si tenemos un sistema judicial que no es independiente, si hay corrupción y todo lo que sabemos del sistema judicial, pues simplemente el defensor del pueblo pues es una persona que va a intentar nadar sobre la corrupción y va a intentar hacer algo por los bolivianos. No va a tener éxito, por supuesto, porque la tarea de todos los bolivianos era pues la reforma al sistema judicial. Creo que eso estábamos esperando realmente del gobierno, pero lamentablemente terminamos en este show político, en este circo armado. Mira, presentándose esta señora Nadia Cruz. Claro, la idea es pues que todo el mundo empiece a hablar, que haya insultos, que haya todo. Es realmente solamente circo para el pueblo, ¿no? Y lo importante, pues no se piensa en lo importante, no se piensa en el pueblo. Hay candidatos, digo candidatos porque han estado haciendo campaña política para ser defensores del pueblo. Sabemos, todos estos días hemos vivido y hemos sabido por los medios de comunicación. Pero ¿qué es lo que a mí me parece sumamente importante? Si el defensor es del pueblo, que no lo elija el gobierno, que no lo elija el Estado, que realmente lo elija el pueblo, que lo elija la sociedad civil. No es posible que un ladrón pueda elegir a su propio policía, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que cambiar, y por supuesto lo digo simplemente en términos de figura literaria, por favor que nadie se sienta aludido, pero la idea es pues que si es defensor del pueblo, repito, lo elige el pueblo, y el Estado y el gobierno no son el pueblo, pues eso ya se ha demostrado por muchos años. Rodrigo es parlamentario, ojalá se piense en algún mecanismo para que realmente el pueblo pueda elegir a su propio defensor, y no lo está haciendo el Estado, porque el defensor del pueblo tiene que defender al pueblo del Estado. El Estado es el que realmente ocasiona muchos problemas y por supuesto viola los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces creo que, repito, para terminar, pues el defensor del pueblo debe ser elegido por el pueblo. Gracias, Panamericana. Simplemente para puntualizar, sí, brevemente, unos segundos, por favor. Uno de los desafíos principales que tiene nuestro gobierno es la reforma del sistema judicial, y el presidente ha encomendado al ministro Iván Lima llevar adelante este proceso. No podemos hablar de fracasos mientras todavía el proceso esté en curso y la implementación de la reforma judicial avanza. Para Josué, el Estado, el gobierno, Joshua, el gobierno y el pueblo son pues parte del Estado. Entonces, según la hipótesis y la Constitución, pero es mentira. Bueno, de esta eso según tu lectura los socialistas teórica dicen que tú tienes. el Estado somos todos, mentira, son los que gobiernan. Pero un segundito, las élites. Nadie ha dicho de fracaso, pero Jorge, son 2 intentos fallidos de los 3 o 4 que llevan en los 16 últimos años. Que quede claro, llevan varios intentos fallidos
como las clasificaciones de la selección al tercera mundial. vencida. Muy bien. Bueno, de esta manera ustedes, amigos de todo el país, pueden percibir el ímpetu que existe siempre en Diálogo en Panamericana de parte de nuestros invitados. Se hace poco, se hace corto el tiempo, a pesar de que son 2 horas de compartir con nuestros amables invitados el temario que los convoca siempre cada fin de semana. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, al senador por Tarija Rodrigo Paz, también al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva, y finalmente al analista Joshua Bellot. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.